Se viene la Navidad, faltan pocas horas. Es un momento para pensar en los seres queridos, en la familia y también en los otros. ¿Quiénes pueden ser los otros? Por ejemplo, inmigrantes. Esos que en los últimos años vemos con tanta frecuencia en Uruguay. Desde mayo de este año, la parroquia San Francisco de Asís, ubicada en la Ciudad Vieja, realiza un trabajo importante con la población migrante que llega a Montevideo. ¿Por qué? Bueno, no sé si lo habían pensado, pero en esta zona de la capital y en los barrios cercanos se han instalado gran parte de quienes eligieron a Uruguay para vivir por un motivo o por otro. Así son cientos quienes han pasado por esta parroquia en el cruce de Cerrito y Solís, donde el padre Mauricio Cabral conduce la asistencia a quienes se acercan. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué tipo de apoyos se realizan? ¿Cómo se vive en días como estos, de fiestas tradicionales? Bueno, vamos a ocuparnos de averiguarlo. El saludo va en primer lugar para el padre Mauricio Cabral. Mauricio, buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y saludo también a Diana Palencia, ¿no? Sí, muy bien. Buenos días a todos. A ver, ¿escucharon ese tonito? ¿A qué les suena? Le suena a Venezuela, ¿no? Así es. Bueno, Diana está en Uruguay ¿desde cuándo? Desde agosto del año pasado. 1 año y Sí, 3 3 meses a esta correcto. altura. Venezolana, ¿te toca vivir acá? Pero muy cerca. Correcto, muy cerquita, aquí en Plaza Independencia. Bueno, pero a ver, en primer lugar a Mauricio, ¿cómo te tratan estas horas previas a la Nochebuena y la Navidad? Bien, bastante bien, con un periodo largo de trabajo que va concluyendo por este año, haciendo conclusiones del servicio, preparando el proyecto para el año que viene con el equipo y sobre todo, bueno, tratando de acompañar un poquito estas primeras fiestas navideñas que para muchos son las primeras fiestas lejos de la familia, lejos Claro. de la tierra, de las costumbres. ¿A eso estás dedicado sobre todo? ¿Hoy, por ejemplo? ¿Hoy de mañana? Estoy dedicado a preparar la celebración de Navidad para todos, Ajá. para toda la comunidad, que incluye, por supuesto, a todos aquellos que hemos acompañado y que nos han acompañado, ¿no? Porque también somos acompañados por los migrantes que llegan hasta la parroquia. Ubiquemos en primer lugar a la parroquia. Yo decía, se encuentra en la Ciudad Vieja, en Cerrito y Solís. Es un edificio emblemático de esta parte de Montevideo, muy antiguo, ¿no? Comenzó a construirse en el año 1864. 64, por la década de 1870 se inaugura la nave central y ha tenido inauguraciones sucesivas, es decir, la cripta, que es quizás lo más conocido, la cripta del Señor de la Paciencia, se inaugura en el año 1900. Cripta que dicen que iba a ser destinada para mausoleo nacional, pero Monseñor Mariano Soler cambia el destino de la cripta para la veneración de una imagen que estaba en una antigua casa que tenían los jesuitas en Ciudad Vieja, una casa que ya no existe. Esa imagen es la imagen del Señor de la Paciencia. Esa cripta es un atractivo turístico incluso, ¿no? Sí, y ha sido durante muchas décadas también lugar de peregrinación nacional. Y la imagen que está allí está prácticamente desde la fundación de Montevideo, 1725 ya estaba en el país. Es entonces de las parroquias más antiguas. Sí, de las más antiguas y además de la que ha visto crecer al país, la que ha mirado al puerto desde su inicio. Y en el caso tuyo, ¿cuánto tiempo como cura párroco? Hace 2 años que estoy trabajando en el lugar, 1 año como vicario y desde febrero como cura párroco. Y bueno, tomamos muy tímidamente esta tarea de atención a los migrantes. ¿Cuándo? Y para Sí. eso primero una pregunta. ¿Cómo es la presencia de inmigrantes en la comunidad de esta parroquia? La presencia de inmigrantes es variada aquí en Ciudad Vieja. Es una presencia que además tiene una característica de cierta movilidad, o sea, de alta movilidad. Mayormente presencia cubana, presencia dominicana, creo que en menor medida presencia venezolana
pero también es por el funcionamiento de las pensiones y el funcionamiento mismo del migrante, que se va ubicando, ¿verdad? Va encontrando trabajo, se va estableciendo y va mudándose. Es interesante destacar ese aspecto, ¿no? Sí. Hay una presencia cuantitativamente importante que va cambiando además, es una población variable. Y en esto podemos diferenciarnos de los servicios que, por ejemplo, algunas otras parroquias ya están comenzando a ofrecer, pero en otras parroquias ya hay población establecida. Claro. Ahora vamos a hablar de los Bien. servicios, pero la pregunta apuntaba a saber qué tipo de población inmigrante ustedes han ido viendo, ¿no? Sí, hay más de 30 pensiones en Ciudad Vieja y bueno, basta pasar por delante de ella para escuchar otras músicas, otras voces, otros estilos. El paisaje ha cambiado. Ha cambiado mucho, uno camina a Ciudad Vieja Centro y escucha todo el tiempo, vamos a decir, otros modos de hablar. Y es muy lindo encontrarse además con gente, que a uno lo conoce. ¿Cómo que a uno lo conoce? Bueno, porque han estado por la parroquia, claro. Además, y entonces, bueno, en voz fuerte, en mitad de la calle, te llaman, se quedan un rato charlando. A veces, como montevideano típico, andamos un poco a las corridas, apurados, calculando el tiempo, y una de las experiencias lindas es detenerse con ellos, ¿no? Al grito. Y que están a la del búsqueda. saludo. Que están a la búsqueda, repartiendo currículums, yendo a alguna otra institución de atención a migrantes y que tienen algo de tiempo. Pero es una linda experiencia. Diana, veamos contigo justamente esa otra parte, el otro lado de esta historia. Decíamos, tú vivís en el Palacio Salvo. Correcto. Pero, ¿cómo te vinculás con los otros inmigrantes acá? Bueno, desde que llegué, justamente la vivencia como migrante es eso, que uno llega solo y tratas como de empezar a buscar a tus pares, ¿no? De repente a los mismos venezolanos en mi caso, o a otros migrantes que han pasado por tu experiencia. ¿Tú llegaste sola? No, primero llegó mi esposo hace año y medio, Uh-huh. y después yo me vine en agosto del año pasado con mis 2 hijos pequeños, porque dejé una en Venezuela, y mi papá. Uh-huh. Y bueno, De todos modos, es como si estuvieran solos. Sí, Es sí, una exacto. pequeña O sea, unidad una familiar. burbuja, como digo, Sí. exacto. ¿Y entonces? Llegamos igual a una residencia, una pensión, que es el primer punto donde llegan la mayoría de los migrantes, y en eso empezar a hacer como los vínculos para poder establecerse, y en ese entonces fue cuando conocí al padre, primero por buscar un poco esa ayuda, ¿no? ¿Cómo te llegó el dato de esta parroquia y de este padre? Bueno, porque antes en la parroquia estaban colaborando un grupo que se llama Urubene, Uh-huh. de uruguayos y venezolanos que empezaban a buscar las donaciones, y el padre pues los acogió durante un tiempo porque no tenían espacio, y ahí fue como el primer vínculo, y ya después me quedé enganchada con el padre y con la iglesia, sobre todo porque en el caso de los venezolanos tenemos la parte católica o religiosa un poco más marcada, ¿no? Entonces no es solamente buscar donaciones, que también lo hago, Uh-huh. recibir ayuda, porque además la contención ha sido vital. Mi papá incluso falleció, y el apoyo del padre y toda la parroquia ha estado todo el tiempo, que es algo que sucede y ni te lo imaginas cuando vas a migrar. Es uno de los puntos que nunca se toca, y enfrentarte con eso en un país totalmente desconocido es difícil. Es uno de los puntos que nunca se toca. ¿Cuál? El de la muerte Claro. en un país que no es el tuyo, y no sabes cómo moverte, qué hacer, qué no hacer. O sea, la contención de parte de la parroquia ha sido, como te digo, en todo, desde ropa que probablemente no tenemos los migrantes, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela es una sola época, una sola temporada, y aquí la ropa va variando según la temporada. En el caso de los niños, por ejemplo, nuestra primera Navidad, regalos era imposible, estábamos llegando, y poder ya empezar a generar como eso que teníamos, esa estabilidad que teníamos en Venezuela, también muy difícil. Y pues todos los casos, comida, la ayuda que se le da a otras personas, dirigir ahora a otros venezolanos que conozco hacia la parroquia. Uh-huh. Ya como que he ido cambiando mi posición también un poco por el tema del trabajo, de los horarios. Así que tu contacto con la parroquia fue aproximadamente ¿cuándo? En enero de este año. Enero de este año. Sí.
Entonces Ya va a todavía, tener un año. entonces todavía no estaba vigente esa iniciativa del Papa, de la que vamos a hablar dentro de un rato, y que tiene su expresión en esta parroquia, una de las parroquias acá en Uruguay. Pero ya ustedes se estaban ocupando entonces de los inmigrantes. Así es, desde noviembre, como decía, muy tímidamente con el apoyo de laicos de otra institución católica. Ellos vieron la posibilidad de trabajar en la parroquia con O migrantes. sea, una organización de inmigrantes se instala, utiliza el edificio Sí. de la parroquia para sus actividades. Y ahí se genera a su vez el vínculo con la parroquia como tal. Exactamente. Luego tenemos la posibilidad de incorporar, o sea, nos solicitan espacio y bueno, estamos todavía con la iniciativa a cuestas, así que se incorpora una organización, Urubene, y que trabajó muy bien, trabajó unos 3 o 4 meses con nosotros, con un desempeño muy bueno, una atención muy buena. ¿Qué hacían, por ejemplo, en esa organización? ¿Qué recibiste tú cuando llegaste a ella? De recibir, porque además ayudé en la organización, pero de recibir, como te digo, desde ropa, alimentos, juguetes para los niños. Sí. Una de las iniciativas fue útiles escolares también, o sea, por eso en cada temporada como ¿Pero tratábamos ella de era hacer algo. Urubene o era la parroquia? ¿O ya se mezclaba todo? Ya ahí empezó a trabajar la parroquia en conjunto con Urubene y ya al final éramos uno solo, o sea, pasamos a ser parte incluso del apoyo a las actividades de la parroquia. Tú empezaste viviendo en una pensión, decías. Correcto. ¿Y después qué pasó? Bueno, logré el primerito, yo creo que de un inmigrante es conseguir dónde vivir que no sea una residencia o una pensión. Y logré conseguir sacar la garantía por contaduría con mi familia y podernos mudar a en teoría, monoambiente que hay aquí en el Palacio Salvo, que bueno, que por lo menos nos ha permitido estar ya nosotros como familia solos. Eso quiere decir que consiguieron trabajo. Sí, todos con trabajo, gracias a Dios. Por ejemplo, ¿qué tipo de trabajo? Bueno, yo ¿Cómo les empecé- resultó el trabajo en función de las expectativas que tenían? Realmente cuando sales, en el caso de Venezuela, sales a buscar trabajo en lo que sea. Sí, claro. Yo empecé como niñera, yo soy contador público y tengo una maestría, trabajé en la Universidad Católica en Venezuela y claro, probablemente la expectativa hubiese sido trabajar en la Universidad Católica acá en el Uruguay. Yo empecé como niñera simplemente porque necesitaba trabajar. Claro. Y después conseguí, gracias a Dios, casi un año después unos 8 meses después conseguí un trabajo como auxiliar administrativo en una estación de combustible. Y hace un mes y medio se me abrió la oportunidad de trabajar en la Universidad Católica acá en el Uruguay como contadora. Entonces ya yo puedo decir que como mis expectativas están cubiertas. Ya Se te de aquí a lo que ordenó lo venga, laboral bastante rápido, sí, digamos. muy rápido. Todo el mundo En me un dice año que y algo. sí. ¿Y en el caso de tu esposo? Más difícil, a él sí le ha costado un poco más. Él era también en la Universidad Católica, ya era un técnico en todo el área de mantenimiento e industrial. Acá eso está un poco como más desordenado, entonces claro, tenemos de repente los sanitarios, los diferentes ramas. A él se le abrió la oportunidad de ser cocinero. Algo que no imaginaba, pero le encanta la cocina. Y bueno, así empezó, ya tuvo 2 experiencias en el área de la cocina y ahora acaba de conseguir también como técnico en mantenimiento, entonces ya también como que se le va ordenando a él sus gustos porque además le encanta toda esa área de la parte industrial. Y entonces, en la medida que ustedes han ido estableciéndose, Sí. que dejaron de lado las angustias más Sí, fuertes, correcto. en la medida que lo económico, para empezar, ya empieza, en la medida que lo económico ya se corre a un costado, ¿cómo sigue después entonces la relación, en este caso con esta parroquia que hoy estamos teniendo como tema de conversación? Primero la gratitud y el servicio a querer ayudar a otras personas a través del Padre. Del Padre, la parroquia, cuando hablo del Padre es la parroquia, ¿no? Intentar ayudar a todos los migrantes, por eso te decía, yo ahora en la búsqueda de otras donaciones incluso y de cualquier propuesta que el Padre, de repente el Padre dice el año que viene, vamos a hacer una jornada de, no sé, para los niños o para el adulto mayor acá, cualquier cosa, ahí estar como soporte y apoyándolo. Y también un poco la difusión en los canales, por ejemplo, en el caso de nosotros los venezolanos, incluso cubanos que ahora conocemos y que esas redes se van expandiendo, ¿no? Faltan pocas horas para la Navidad, un momento para pensar en los seres queridos, en la familia y también en el otro, en un sentido bien amplio. Bueno, ¿y si el otro es un inmigrante? ¿O es un grupo de inmigrantes? ¿Es una familia? ¿Es un inmigrante cubano, otro venezolano, otro dominicano, un peruano? De eso justamente se trata
De eso se ocupa, entre otras cosas, la parroquia San Francisco de Asís, aquí en la Ciudad Vieja. Estamos conociendo esa experiencia. Nos acompaña el padre Mauricio Cabral, que es párroco de la capilla San Francisco de Asís, y está con nosotros también Diana Palencia, venezolana, 1 año y 3 meses acá en Uruguay. Ella, como contaba, ella y su familia han sido beneficiarios de asistencia, de ayuda de parte de la parroquia, y ahora son colaboradores. Correcto. En esas tareas vinculadas con los inmigrantes. Hablemos de esta iniciativa que lanzó el Papa Francisco, esta que se titula Puentes de Solidaridad. ¿Qué es, a grandes rasgos, Mauricio? Puentes de Solidaridad, bueno, es una iniciativa que surge del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Tiene una sección que se llama Migrantes y Refugiados. Originalmente trata de dar apoyo a toda la migración venezolana en Sudamérica, pero está abierta a todos los migrantes, ¿sí? Y básicamente se define en todo lo que pueda ser el asesoramiento. Bien, en cada país las reglas de migración son variables, son distintas. Hay que ver la desprotección con la que llega el migrante, la urgencia con la que a veces puede estar saliendo de su país, los cambios de planes en el camino. Entonces necesita una atención, y el Papa definía con cuatro verbos esta atención: acoger, proteger, promover e integrar. Es decir, no simplemente ser un funcionario que da información, hay que atender lo humano. Aunque lo que se desea el asesoramiento, hay que atender humanamente a la persona que llega. A mí me ha tocado en la parroquia preguntarle a alguien cómo estuvo el camino, y por ejemplo que se ponga a llorar desconsoladamente. El camino de llegada, el trayecto desde Venezuela a Montevideo, por ejemplo. Me pasó varias veces, me pasó con hombres. Es decir, esto nos habla del drama del camino, no solo de la migración, sino un solo aspecto de la migración, que es el camino, ya es dramático. Y por esto realmente saber recibir es importante. Nosotros un poco como parroquia, como iglesia, creo que tenemos que forzarnos en ese aspecto de tocar lo humano y lo espiritual de la persona, ¿sí? Podemos dar una mejor o peor asesoría, pero no podemos descuidar nunca a la persona. Ese es el centro de nuestro trabajo. Puente de Solidaridad tiene 3 espacios de trabajo: Montevideo, Chuy y Rivera. Y bueno, el de Montevideo ha estado funcionando en la parroquia San Francisco de Asís, ahora está en transición hacia la parroquia de La Aguada, allí cerquita del Palacio Legislativo, donde va a tener un lugar un poco más adecuado también para el funcionamiento, pero nosotros vamos a seguir trabajando también, especialmente con el aspecto más solidario y espiritual. Ahí está. En el caso de ustedes que ya venían trabajando con inmigrantes, ¿cuál fue el cambio, digamos? ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia en sí es comenzar a centrarnos en algo que fuimos descubriendo en el camino, que es la necesidad profunda espiritual. Ha ido creciendo en nuestro país y en nuestra ciudad de Montevideo las organizaciones que brindan apoyo a migrantes. Los propios migrantes se van organizando, buscando también apoyos en técnicos nacionales. O sea, hay una serie de instituciones que ya dan el asesoramiento. Puente de Solidaridad se suma a esto, pero creemos que hay algunos aspectos que quedan desprotegidos, ¿sí? Y uno es el aspecto justamente de apoyar espiritualmente a la persona que está viviendo de algún modo un duelo también. Es como abrir la puerta. Yo suelo estar a la puerta, en la parte del equipo, ¿no? Suelo abrir la puerta y recibir a los migrantes, y muchos no saben qué hacer, cómo presentarse, qué decir. Y uno va descubriendo que hay un cierto estado, a veces casi de shock. Es una salida, un camino difícil, llegar a un país con un clima distinto, con costumbres distintas, sin dinero, porque a muchos los robaron en el camino o porque no tienen, sin abrigos, sin conocer a nadie. Y se enteran de que hay un lugar, entre otros, donde pueden recibir ropa, donde a veces pueden recibir algún alimento. Y entonces
llegan a este lugar y muchas veces no saben articular su necesidad. Y entonces los vamos introduciendo, vamos a decir, por un corredor hacia el salón, allí toman un café, charlamos, ¿verdad? Antes de darles cualquier otra cosa, ir generando un espacio de relacionamiento, que es lo importante. Pero para ustedes en esta parroquia, esta iniciativa del Papa que aterriza en Uruguay a mediados de este año, ¿ha implicado, por ejemplo, apoyo económico, apoyo en recursos? Los recursos están destinados al asesoramiento, es decir, a la persona que realiza el asesoramiento, al desarrollo de la estructura, digamos, no específicamente a las parroquias. Es decir, la parroquia propiamente tiene una autonomía y debe manejarse desde ese punto de vista. No se reciben, digamos, dineros para funcionar, sino hay personas pagadas, ¿sí?, a sueldo, para realizar la tarea justamente del asesoramiento. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la tarea de ustedes, de la que ya venían llevando a cabo, mucha diferencia no hay. No. Puro sacrificio. Bueno, esto es oración, pulmón y solidaridad. Y es grande lo que Dios hace y lo que el hombre hace. Porque nosotros hemos recibido desde junio hasta la fecha alrededor de 1.000 migrantes. 1.000 migrantes han pasado por esa parroquia en particular. Por un equipo de 5 personas, todos voluntarios. Ni que hablar que todo lo que hemos podido dar, porque muchos repiten la visita hasta encontrar lo que buscan, todo lo que hemos podido dar es producto de la solidaridad de los uruguayos. Desde la persona que te acerca una bolsa con ropa, al que te acerca una camioneta con ropa, colchón. Es decir, estamos trabajando realmente en base a la solidaridad y a la capacidad de recepción que he descubierto, que yo sospechaba que fuera verdad, lo digo sinceramente, que he descubierto en los uruguayos, en el pueblo uruguayo. Hay alguien, un migrante cubano una vez me dice, en Cuba esto es impensable. Es impensable que alguien te dé algo a cambio de nada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dijo eso? Me dijo eso, nos dijo eso. Y yo creo que esto demuestra también nuestra característica como pueblo. Saber recibir, estar dolido. La gente se preocupa mucho por el que está en la calle, por el que no tiene dónde estar, no tiene dónde alimentarse. Y bueno, nuestro pueblo reacciona bien. ¿Reacciona bien? Muy bien. Pero del cuento que estás haciendo, de la descripción que estás haciendo, yo también saco la conclusión de que a la hora de trabajar, los que efectivamente se comprometen son pocos, ¿no? Si me hablas de un grupo de 5 nada más, ¿cómo es eso? Bueno, eso depende un poco también, voy a hacer un mea culpa, depende un poco también del líder del grupo. A ver, yo creo que hay un cierto romanticismo en los servicios que hay que tener cuidado. Es decir, hay gente que se entusiasma fácilmente, por decirlo de un modo común, vamos a decir, le toca el corazón. Pero otra cosa es estar dispuesto. Otra cosa es tener horarios, tener disposición para trabajar en equipo. Tener la capacidad de soportar una situación que es a veces dramática, gente que llora, gente que se queja, gente que exige. Hay que tener una capacidad también afectiva para recibir y de algún modo una capacidad técnica para tomar una distancia adecuada en el sentido de dar un buen servicio. Es decir, uno no se puede deprimir junto con aquel que ya está deprimido. Sí, claramente. O sea, la tarea no es para cualquiera. No es para cualquiera. Pero se necesita. Y creo que todos, la mayoría, podemos aportar algo. Ustedes están moviéndose en un grupo chico, repito Sí. el número, 5. Sí. Voy a volver sobre ese dato enseguida, pero le pregunto a Diana cómo ve ella esa parte del apoyo en la parroquia, esa parte del funcionamiento de estos servicios. Bueno, es impresionante el impacto para los 1.000 migrantes que dice el padre y que yo lo he vivido de cerca, con solo 5 personas, y es la realidad. Sin embargo, claro, si el padre quisiese
empezar a generar jornadas, otro tipo de actividades, charlas. El padre no tiene la capacidad humana, mucho menos recursos, porque claro, él se mueve, aunque él lo diga muy tímidamente, él se mueve por la solidaridad de todos aquellos que se acercan también a él. Él trata de hacer lo posible y lo imposible a través de la parroquia, pero realmente él también depende de la solidaridad de todos los que se acercan a la puerta de la parroquia a tratar de llegar al migrante, porque además en el caso de los uruguayos, de la sociedad uruguaya, lo que me he dado cuenta en este tiempo es que, por ejemplo, por temporada, muchos cambian de ropa, y esa ropa que a lo mejor no saben ni qué hacer, que incluso nosotros mismos hemos visto al lado de un contenedor, ropa prácticamente nueva, sí, la puede necesitar cualquier persona, un niño, una persona mayor, sí, claro, que venimos probablemente con nada. Y entonces, claro, tratar de hacer como esas redes para poder contactar a más personas, pienso que él también tendría un poco más de apoyo, porque es difícil, es muy difícil, y lo que él dice, el migrante viene con muchas necesidades, no solamente físicas, sino psicológicas. ¿Tú has estado en esa tarea? Sí, también. ¿En la de la escucha? Sí, también. ¿En la conversación? Sí, en la conversación, en el querer ayudar, tratar de ¿Cómo te ha resultado eso? Porque al principio fuiste tú. Claro, es fuiste difícil. Tú quien necesitaba ese tipo de apoyo. Sí. ¿En qué momento superaste el shock como para ser tú quien escuchara, quien aconsejara? Yo creo que el impacto o el shock todavía no puedo decir que lo he superado. En el caso tuyo, ¿el camino fue duro también? Duro, fueron 6 días de camino, salir por tierra de Venezuela, lograr pasar la frontera, lo más difícil con los niños por el tema de toda la regulación que están poniendo. Después llegar a Boavista y agarrar un vuelo hasta Porto Alegre, pasar las noches en los aeropuertos para poder esperar a salir al día siguiente, y sobre todo el tema con los niños es más difícil, hace más difícil el camino, ¿no? Pero te encuentras con otros que la pasaron mucho peor. Claro, ahí es donde tú están ves. Los que han hecho todo ese trayecto. Exacto. Caminando o subiéndose a los ómnibus que encontraban, o haciendo dedo, etcétera, ¿no? O se les ha quemado de repente el ómnibus en el que venían y perdieron todo y llegan con el pasaporte de casualidad. Entonces ahí es donde tú dices, o sea, más bien he sido bendecida con todo lo que he tenido, con todo lo que he podido lograr en mi caso ahora, después de un año, todo tan rápido, como nos dicen muchos acá, que hay que ayudar a otros. Definitivamente lo que queremos es tratar de ayudar a los demás. ¿Con cuántos te ha tocado conversar allí, en la parroquia? De esos 1000 que mencionaba Mauricio. Sí, no, muy pocos. Yo diría que un 10%, y es poco. Sin embargo, cuando uno atiende las jornadas, pasa todo tan rápido que no llevas cuenta, ¿no? La llevan la cuenta en el ingreso. Pero te toca ayudar a muchísimos en eso, en ese instante, que pueden estar media hora dentro de la parroquia, pueden estar 1 hora, y les escuchas todas las vivencias muy difíciles una tras otra. O sea, te ha tocado llorar. Sí, claro. Claro, y porque sobre todo por la identificación, porque tú escuchas el drama del otro y te reflejas lo que tú pasaste o lo que todavía estás pasando. Y termina esa conversación efectivamente con el inmigrante un poco más armado, más pronto para salir. Para seguir, claro, ese apoyo es vital, esa contención de los primeros momentos es vital para que el migrante no quiera devolverse, aunque muchas veces se quedan es por la necesidad, no porque quieran o no devolverse. Pero el tener a alguien que los escuche o sentirse identificados con alguien, o alguien que les diga, mira, yo voy a tratar de ayudarte a, por ejemplo, arreglar el currículo, o tratar de, cuando tenga un trabajo, me entere de algún trabajo, podértelo hacer el vínculo, ya eso va aliviando las cargas, va aliviando ese terrible duelo que lo dice bien el padre, porque es un duelo migratorio con el que uno se enfrenta al salir de su país. Y estas horas, justamente las de la Nochebuena y la Navidad, ¿cómo son para los inmigrantes? Son delicadas, ¿no? Sí. En el caso tuyo, Diana, esta Nochebuena, esta Navidad, va a ser tu segunda experiencia de este estilo. No quiero preguntarte cómo fue la primera, pero justamente cómo se pasan. ¿Qué pasa con quienes todavía no se han afianzado? ¿Qué papel juega la parroquia? Me gustaría que lo viéramos en el final de esta conversación, con el dato agregado de que esta es una parroquia en obras, ¿no? Es una parroquia en reconstrucción.
ese es otro factor que está demandando la atención de todos ustedes. Sí. Las actividades habituales de una parroquia, la reconstrucción de la parroquia y la atención a los inmigrantes. ¿Cómo da la cuenta de todo esto? Vamos a charlarlo enseguida. En la entrevista central de este martes 24 de diciembre de 2019, en la mañana de la Nochebuena, en la mañana del día de la Nochebuena, estamos conversando con el padre Mauricio Cabral, párroco de San Francisco de Asís, acá en la Ciudad Vieja. Tiene 44 años. Y Diana Palencia, venezolana, llegada a nuestro país hace 1 año y 3 meses, 39 años, ¿no? Así es. ¿Casada? ¿2 hijos? Sí, casada, 3 hijos. Tengo la mayor en Venezuela. Porque la mayor está en Venezuela. ¿Y va a volver? ¿Va a venir para acá, mejor dicho? Ella quiere seguir estudiando en Venezuela. Gracias a Dios, desde acá un poco la puedo ayudar y está en un muy buen colegio allá. Y quiere terminar sus estudios allá. No, ella dice que tiene muy arraigado lo de que quiere ser venezolana hasta el final y quiere estar con su abuela, por lo menos hasta que esté su abuela, y entonces no quiere salir de Venezuela. Vendrá de visita, pero venir a vivir acá no. Bueno, está es que complicado. Pero bueno, es un dato. Así es la emigración. La familia no se va toda entera. Sí, en este caso hay una hija allá y hay una abuela. Sí, ese es el otro detalle, ¿no? Sí. Y por lo tanto, esa comunicación es necesaria, permanente, a diario, emotiva, sí, supongo. muy emotiva. Por ejemplo, el nene pequeño mío tiene 3 años y ayer le decía, hermana, vente que te necesito. O sea, incluso a los niños más pequeños todo eso le impacta. Creemos que no, pero el impacto es a todo nivel. Pasemos, aunque sea brevemente, por el edificio de la parroquia, que está en obras. Mencionamos más temprano, es un inmueble muy antiguo, del año 1864. Bueno, 1864 comenzó a construirse, ¿no? Se terminó. Y por 1900 se inauguró la cripta y unos años más tarde se inauguró totalmente el campanario. ¿Y qué pasa hoy? ¿Qué tipo de trabajos se están haciendo? En este momento se han hecho trabajos de lo que se llama saneado preventivo y de seguridad del edificio. Uh-huh. Hace un par de años que nos están haciendo obras concretas de reparación, sino las obras necesarias de mantenimiento y sostenimiento de seguridad del edificio, que está en buen estado, con algunas partes más sufridas que otras y que necesitaría, sí, claramente una reparación más general. De cualquier modo, hace algunos años se reparó el techo, que fue una inversión grande, pero bueno, nos quedan otros aspectos, alguna pared y demás que está más problemática. Y bueno, y muchos detalles. Quienes entran a un templo que es hermoso a pesar del deterioro. Es muy hermoso a pesar del deterioro que tiene. Y eso creo que también extrañamente contribuye a la belleza, no es que uno lo quiera así, lo queremos reparar. ¿Y el párroco qué hace? ¿También trabaja en esas tareas? Bueno, no, yo no soy bueno para esas cosas, pero vamos a decir que cargo algunas bolsas, subo, bajo cosas, estoy allí. ¿Y hay voluntarios para ese trabajo? Tenemos algunos trabajos voluntarios en lo que puede ser la limpieza, adecuación de áreas. Uh-huh. Generalmente cuando llegan los migrantes, especialmente los migrantes cubanos, yo ya les dije que estoy a la puerta y ven lo que es uno de los muros, ¿no? Que está con el revoque muy mal y demás, de los muros del corredor, enseguida me ofrecen su trabajo. Yo, padre, le reparo esto, yo le hago lo otro, yo sé de esto, del otro, lo otro. Entonces yo les explico que la normativa en Uruguay a nivel de trabajo, a nivel laboral es estricta en todas las normas laborales, los aportes sociales, etcétera, y bueno, que no podemos trabajar de ese modo. Sí hemos realizado tareas de limpieza de algunas áreas. Por ejemplo, hace poco tuvimos el Museos en la Noche. Y en Museos en la Noche inauguramos un área que era un lugar que viene a estar a nivel de la cripta, es decir, subterráneo, y debajo del atrio. El atrio es la entrada al templo. Ese lugar estuvo décadas y décadas cerrado. Sacamos unas 120 bolsas de tierra, escombros, se hizo una limpieza muy interesante y un lugar único, estupendo, con una exposición de pinturas. Entonces, algún trabajo de ese tipo, sí, tenemos voluntariado, que también se ha hecho con voluntariado de
de la empresa Modilor, que es la empresa que trabaja en el templo. ¿Sí? Es decir, es un trabajo en combinación y siempre dentro de lo que son las reglas laborales y de seguridad de trabajo, ¿no? Entonces, con este cuadro que ahora acabas de describir, completo la sensación con la que venía desde hace un rato. Ustedes llegan a esta Nochebuena agotados. Llegamos agotados, felices y agotados. ¿No? Demasiado trabajo, ¿no? Demasiado trabajo para un equipo chico. Sí, un equipo chico. A ver, desde el punto de vista de la fe es casi milagroso. Y de algún modo se puede interpretar bien desde esta mirada de la Navidad. Es decir, está bien que una parroquia pobre atienda a los pobres. Y porque esto en el fondo es el gran signo. El signo es que con poco se puede hacer mucho. Y este es un signo precioso. Y hemos realmente, siendo pocos y teniendo poco, podido recoger mucho de lo que nos han acercado y poderlo entregar. Y creo que eso es lo que realmente nos deja satisfechos, pero lo que parece más extraordinario. Sí. En este momento, por ejemplo, en la parroquia, ahora, no hay nadie. A las 10 de la mañana abre la puerta el cuidador del templo. Sí. Lo cuento porque yo le preguntaba fuera de micrófonos a Mauricio si podía, durante la entrevista, ir Rosario hacia allá y contarnos, por ejemplo, cómo luce el edificio, cómo luce la cripta. La respuesta fue no, lamentablemente no, porque no hay quien la reciba. A esta hora temprano en la mañana no hay quien la reciba. Bueno, en estas condiciones entonces, ¿cómo llegan a la Nochebuena? ¿Están preparando algo? Se lo pregunto a Mauricio, se lo pregunto a Diana también. Nosotros no hemos podido preparar una cena especial para migrantes, en parte por los recursos, también por la estructura y por la dinámica de lo que puede también salirse un poco de desbordar, no sé decir, podemos... ¿Han intentado esa experiencia otras veces? No, hemos hecho alguna tarde, lo que llamamos tarde de migrantes, una experiencia de apoyo, de compartir, compartir una tarde, comida, música, oración, experiencias, ¿sí? Para salir fortalecidos. Pero no llegamos a esta Navidad realmente, a esta, concretamente, con esa posibilidad. ¿Es una aspiración para el futuro? Totalmente, totalmente. Pero bueno, si pasaron 1000 migrantes, no, o sea, sería injusto invitar a unos y a otros no. Sería injusto decirles a los que invitamos y traen a alguien más que no todos pueden pasar, etcétera. Por eso hay que organizarlo muy bien. Y entonces, por ejemplo, tú, Mauricio, sí. ¿Cómo vas a pasar la Nochebuena y la Navidad? Bueno, yo voy a celebrar hoy con toda la comunidad. Hoy celebro además en la comunidad del Hospital Maciel, primero, luego con la comunidad San Francisco de Asís, con todos los migrantes además que puedan llegar hasta allí, celebrar la Navidad. Y posiblemente luego pase esta Nochebuena, la pase con mi familia. Me vengan a buscar y también, bueno, es importante estar un poquito con las raíces familiares, porque esto es lo que nos permite después vivir en familia el resto del año. Claro. También. Es decir, no se puede hablar de la familia si no se tiene ese contacto con la familia propia, también la que Dios nos ha dado, ¿no? Más allá de que mi familia, o sea, yo soy el padre Mauricio, mi familia es la comunidad también. Y Diana, tú, tu familia, otros venezolanos que conozcas, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a vivir hoy? Sí, en familia. Lo primero, reunirnos nosotros, los 4, una vez que mi esposo regrese del trabajo, y después tenemos pensado ir a casa de unos amigos venezolanos que fueron nuestro primer enlace con donde ahora vivimos, que es el Palacio Salvo, una familia hermosa, tiene 3 niñas además, y bueno, estar aquí también en Ciudad Vieja, y esperamos reunirnos con ellos esta noche. Sin embargo, también yo soy mucho de tratar de hacer esas redes, y una amiga que es acompañante, le dije, viene a trabajar, y le dije, antes de que vayas a trabajar, pasas por acá, a ver, tenerle como un detalle, ¿no? Porque la soledad de estas noches importantes, que uno como que siente más esa lejanía con lo suyo, con la familia, con el país, con las costumbres, con todo, tratar de hacerlo un poco más fácil, más llevadero. O sea, van a aparecer otros. Sí, van a aparecer otros venezolanos, otros compatriotas. Sí. Hoy, esta noche. Hoy, sí.
Hoy, probablemente para el 31, tratamos de como de unirnos a otros, incluso que no conocemos. El año pasado, por ejemplo, el 31, convocaron de la nada a reunirnos en la Rambla algunos venezolanos y así fue. No nos conocíamos ni nada y bueno, terminamos allá un poco dándonos el feliz año los venezolanos que pudimos llegar esta noche. Y en la parroquia, ¿cuándo otra vez? ¿Cuándo retoman? Retomamos a mitad de febrero, retomamos las actividades, vamos a ordenar un poco más los espacios. ¿Y qué tipo de colaboración, qué tipo de aportes estarían necesitando para encarar la etapa nueva con más brío, con más fuerza? La colaboración fundamentalmente para... A ver, quienes se acercan a la parroquia llegan realmente necesitando sobre todo lo que es el abrigo. Nosotros en este momento tenemos ropa como para dar, hemos dado, estamos dando igual, aunque el servicio está momentáneamente suspendido por estos días, igual atendemos a algunas situaciones. Pero quizás el punto fuerte sea cuando llega el frío. Estamos con personas que no conocen el frío. Sí, sí. O sea que ese es un frente, el de la ropa, pero para más adelante. Para más adelante. Y ahora... Los alimentos es muy importante también. Elementos para cocinar. En las pensiones no suelen tener elementos básicos para cocinar. Cuando las veces que hemos tenido posibilidad de dar alimento nos piden una olla, porque no tienen en qué cocinarse. Elementos de higiene personal sería muy bueno, ¿sí? Y luego nosotros vamos armando también el equipo de modo de poder tener ese encuentro personal y poder dar ese apoyo. Pero, a ver, lo espiritual y lo material, las dos cosas son necesarias, ¿sí? No somos una ONG, somos parte de la iglesia, queremos apoyar a esa persona que sufre, pero también esa persona que sufre el frío, sufre el hambre, sufre la desprotección. Y también queda claro, por lo que estuvimos charlando, necesitan manos, ¿no? Necesitamos algunas manos ordenadas. Manos ordenadas. Por eso digo, Sí, porque el voluntariado tiene que tener ciertas reglas, no es cuestión de que voy un día y después veo y aparezco otra vez dentro de un mes o un día que se me da la gana, ¿no? Tiene que ser una contribución regular, metódica, ¿no? Tiene que tener estabilidad, tiene que tener capacidad de trabajar en equipo. La capacidad de estar en situaciones a veces de cierta tensión, vamos a llamar, ya lo expliqué por lo dramático. No es para cualquiera. ¿Y cómo hace? Tanto por el lado de donaciones como por el lado de disposición a trabajar con ustedes en esta tarea de apoyo a inmigrantes, ¿qué vías de comunicación hay? Podemos tomar nota acá de teléfono, pero a ver, ¿qué le podemos decir al que está escuchando? Y perfectamente. Yo creo que lo más adecuado es acercarse a la parroquia. La parroquia de martes a sábados, entre las 10 y las 14 horas, está el templo abierto, martes, miércoles y jueves yo estoy en la tarde, además hasta las 17 horas. ¿Por qué? Porque creo que tomar contacto con el lugar es muy superior a hacerse una idea. Está perfecto, claro, no es cuestión simplemente de llamar por teléfono. Entonces, a las personas que han querido colaborar, yo les muestro los espacios, les cuento lo que hacemos, les presento el equipo, también le cuento más o menos nuestros objetivos. Es decir, hay que trabajar en equipo, supone que trabajemos para objetivos comunes. Y yo creo que el acercamiento es lo más útil. Y ni que hablar, quienes quieran pueden acercarse. Mauricio Cabral, cura párroco de San Francisco de Asís, aquí en la Ciudad Vieja, en Cerrito y Solís. Diana Palencia, venezolana, inmigrante, instalada acá en Montevideo. Les agradezco a ambos que nos hayan acompañado esta mañana y nos hayan contado esta experiencia, nos hayan permitido sentir de cerca todo lo que está de por medio, ¿no? Con el arribo y la inserción en un país, en una ciudad que no son los naturales, de esta gente que en grandes cantidades se ha ido volcando hacia el Uruguay. Suerte entonces con la tarea. Gracias. Y ojalá haya efectivamente esa disposición, ojalá de esta entrevista surjan oyentes interesados en sumar, ¿no? Sí, solo una palabra más. Un migrante me contaba que recorrió varios países antes de llegar a Uruguay, pero Uruguay, la frontera uruguaya, fue el único lugar donde le dijeron bienvenido. Bienvenido. Y yo creo que esta Navidad es lo que podemos hacer realmente para que sea Navidad para todos, es decir, bienvenido.
hacerlo en nuestras vidas, quizás hacerlo en nuestra mesa, poder recibir a alguien en nuestra mesa, en nuestra familia, pero al menos tener la actitud de decir bienvenidos. Jesús nace en el pesebre, es decir, ese lugar un poco fuera del mundo. No hay lugar, no hubo quien le dijera bienvenido. Creo que vivir la Navidad, y especialmente en el contexto de los migrantes, es darle la bienvenida al que llega desde afuera.